casita, espero se encuentren muy bien. Les mando muchos saludos y muchos abrazos. Y en esta hora vamos a ver un tema muy especial. El tema se llama Tiempo con Dios. Y primero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Bueno, en Eclesiastés 3:1 nos dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mira, aquí la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tú tienes tiempo para jugar, tú tienes tiempo para estudiar, tú tienes tiempo para comer, tú tienes tiempo para hacer tus tareas, tienes tiempo para a mejor ver la televisión, para salir, para convivir, ¿verdad? Y a lo mejor haces mucho más cosas, pero ¿sabes? También tienes que tener un tiempo con Dios. Y mira, ¿por qué Dios nos dice que debemos de tener un tiempo para todo? Porque mira, si tú te la quieres pasar nada más jugando, vas a descuidar todas tus demás obligaciones, ¿verdad? Todo lo que haces, como hacer tus tareas, como hacer tus responsabilidades en casa, ¿verdad? Y también el tiempo con Dios. Por eso Dios nos dice aquí en su palabra de Eclesiastés que tenemos que darle tiempo a todo para no descuidar nuestras demás áreas. ¿Sabes? Porque el tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso y a veces no lo usamos correctamente. Entonces aquí lo que tenemos que aprender es a usar el tiempo correctamente, para que en un futuro no tengamos consecuencias o no malgastemos el tiempo nada más. Bueno, también vamos a ver cómo eran en los tiempos de Jesús. En qué ocupaban también ellos el tiempo en aquella época. Y eso lo vemos en Éxodo 20, del 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Éxodo 20, del 8 al 10. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí la palabra de Dios nos dice que ellos trabajaban 6 días, pero el séptimo día, el número 7, lo dedicaban, era de reposo y lo dedicaban especialmente para honrar a Dios. Y mira, y era toda la familia. Aquí dice que aunque hubiera algún invitado o alguna visita en casa, también tenía que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué crees? Hoy en día, en este tiempo, nosotros también tenemos un día especial para Dios, que es el domingo. Aunque ahorita pues no estamos yendo a nuestro templo por toda esta situación que se ha dado, pero nosotros tenemos ese día. Y nosotros íbamos a la iglesia y alabábamos a Dios, leíamos su palabra, ¿verdad? Leíamos su palabra, orábamos. O sea, también nosotros en estos tiempos dedicamos tiempo a Dios. Y tenemos ese día especial para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y mira, estas transmisiones, y aunque no estamos yendo a la iglesia, estas transmisiones pues se están dando, pero con esa finalidad de que tú y tu familia se reúnan y juntos den ese tiempo a Dios. Espero tú y tu familia se reúnan, aprendamos de la palabra de Dios y alaben a Dios también, aunque no estemos allá en el templo, pero pues estamos trabajando para Dios. Y todo esto lo hacemos para tener ese tiempo con Dios. Mira, y Dios quiere todo lo mejor para ti, todo lo mejor para ti. Por eso te dice,
Por eso Él te habla en esta hora de que sepas organizar tu tiempo, de que le des un tiempo a todo lo que tengas que hacer en el día. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque cuando tú aprendes a hacer todas tus cosas que tienes que hacer durante el día, vas a aprender a ser un niño responsable. Vas a aprender a ser un niño obediente. Vas a aprender a ser un niño ordenado también, ¿verdad? Si tú haces tus días, todo lo que tu mamá te dice, eres obediente y también aprendes a ser ordenado, a vivir ordenado, ¿verdad? Y cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas a tener conocimiento y sabiduría. Vas a aprender a dejar lo malo y hacer lo bueno. Por eso Dios nos exhorta en este día, nos enseña que es muy importante usar adecuadamente el tiempo. Yo te mando muchos saludos, espero te encuentres muy bien, espero que hayas aprendido algo el día de hoy. Y pues esto es todo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Adiós. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día. Queremos invitarles a exaltar el nombre del Señor y le invitamos que se ponga de pie ahí en su casa y en su hogar con su familia y empecemos a adorar al Señor. Amén. Y a decirle al Señor: exáltate, Padre. Cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor: exáltate, oh gran Cordero. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Levante su voz y dígale: reinas sobre
Exáltate en esta tarde, Padre. Tu nombre es el vencedor, Señor Jesús. Porque no abre su boca y le dice: Señor, tú eres el vencedor. Exalte el nombre del Señor y dígale: Señor, te exalto, te alabo, Padre, por tus misericordias, por tu favor, por tu amor, porque sabemos, Padre, que tu fidelidad ha sido grande con nosotros. Y hoy queremos decirte a ese alto y sublime, aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Señor, tu nombre santo es. A ti te damos la gloria y la honra, Padre. Al alto y sublime, al que habita la eternidad, sea la gloria y la honra, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. ¿Por qué no le dice ahí: te adoro, Padre? Exaltamos tu nombre, Señor. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina
eres, Señor Jesús. Ahí donde está, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale: tu nombre es santo, Señor Jesús. Tu nombre es santo, Padre bendito. Aleluya. Aquel que se merece toda la gloria y toda la honra sea para siempre. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor y a decirle: te doy gloria, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Cuán hermoso es nuestro Dios. Aleluya. Cuán hermoso eres, Señor Jesús. Empiece a aplaudir, empiece a alabar el nombre del Señor. Ahí donde está, use sus palmas y alabe el nombre del Señor y dígale: hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Dígalo fuerte: la que me salvó y me rescató de un momento, ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Me salvó y me rescató de un momento, ahí me dio libertad. Grítelo fuerte: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Una corona de espinos de rey por siempre. Con una corona de espinos de rey por siempre. Con una corona de espinos hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Grítelo: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Aleluya, toda la gloria al Señor. Amén. Bendito el Señor.
Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén bien en sus casas, con su familia. Y pues vamos a empezar el estudio de esta noche, ¿verdad? Va a ser un estudio más que una predicación. Y este estudio es acerca de la doctrina del pecado, ¿verdad? Qué tan importante es conocer esta doctrina del pecado. En esta doctrina vamos a conocer qué tan grave es el pecado y vamos a conocer la cura para el pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo les pido que preparen sus mentes, sus corazones para recibir esta palabra. Y vamos a nuestra cita de esta noche, que es Carta a los Romanos 3:23. Carta a los Romanos, versículo 3, capítulo 23. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Que el Señor sea tomando control de esta enseñanza a través de su Espíritu Santo. Que sea el que nos hable, que sea el que nos enseñe esta noche, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por una vez más que tú nos permites estar aquí reunidos para aprender de tu bendita palabra. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor, que se va a dar esta noche. Que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mi vida, Padre, y llegando a los corazones, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, el que vive y reina para siempre, Señor. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces dice aquí la palabra de Dios, que cuanto por todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿va? La palabra de Dios compara al pecado como una enfermedad. Entonces, cuando alguna persona padece alguna enfermedad, lo primero, ¿qué es lo que hace la persona cuando padece una enfermedad? Se informa, ¿va? Se informa sobre esa enfermedad, se informa acerca de sus síntomas, acerca de sus consecuencias, de su mortalidad, y también se informa de qué, de su tratamiento, ¿sí? Y esta noche vamos a ver que todos los seres humanos estamos infectados por esa enfermedad llamada pecado. Es una enfermedad espiritual, ¿verdad? Que la palabra de Dios le llama pecado. Y lo podemos ver en Mateo 9:12, ¿sí? Jesús compara al pecado como una enfermedad, dice Mateo 9:12, dice así la bendita palabra. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús compara al pecado como una enfermedad, y muchas veces nosotros somos indiferentes a informarnos acerca de esta enfermedad llamada pecado, y no nos enteramos o no nos informamos qué tanto nos destruye, ¿verdad? Qué tanto nos afecta y cuál es su cura. Entonces esta noche estudiaremos por medio de la bendita palabra de Dios esta enfermedad llamada pecado, ¿sí? Pecado. Entonces vemos que es algo espiritual con lo cual nosotros ya nacemos, porque dice la bendita palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos a empezar viendo cuál es su origen, ¿sí? De dónde nació el pecado, cómo entró el pecado al ser humano, ¿sí? Y vamos a ver Ezequiel 28:16. ¿Qué nos dice Ezequiel 28:16? Dice la bendita palabra: a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, el pecado entró primeramente a través de un ángel que era un querubín, que ahora es Satanás, ¿verdad? Entonces, el pecado se originó ¿en dónde? No empezó en Adán y Eva, sino empezó en Satanás, ¿verdad? En ese querubín protector que fue echado, ¿verdad? Fue echado de la presencia de Dios.
Entonces el primer pecado se originó en el cielo y no en el huerto de Edén, sino que un querubín protector llamado Lucifer fue el primero que pecó. Y de ahí ese querubín llamado Lucifer, ¿verdad?, tentó, ¿verdad?, a Adán y a Eva a pecar, ¿verdad? Los incitó, ¿sí?, en el huerto de Edén, ¿sí? Los incita a pecar, y cuando ellos pecan, desobedecen la orden de Dios, en ellos es transmitido el pecado, y no solamente a ellos, sino ellos la transmiten a toda la humanidad. Y eso lo vemos en Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver que el pecado que hay en nosotros fue transmitido a través de Adán y de Eva, ¿sí? Ellos fueron los que pecaron, ¿sí? Ellos fueron los que desobedecieron a Dios, y ellos nos imputaron el pecado a nuestra vida, ¿sí? Y vamos a ver qué significa pecado. Ya entendimos que el pecado se originó, ¿verdad? Se originó en el cielo a través de un querubín. Ese querubín incitó a Adán y a Eva, a la raza humana, a pecar. Ellos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios, y ahora todo ser humano que todos venimos de Adán y Eva, nacemos con ese pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que todos nacemos con ese pecado? Porque todos día a día pecamos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que todos pecamos? Dios da la ley de los 10 mandamientos para que nosotros llevemos a cabo esos 10 mandamientos. Pero ¿quién puede llevar esos 10 mandamientos? Nadie. Uno de los mandamientos es: no robarás, no mentirás. ¿Quién de nosotros no ha mentido? ¿Quién de nosotros no ha robado? ¿Sí? A veces podemos decir: es que yo no he robado un banco, etcétera. Pero hemos robado quizás el cambio de la mamá, un lápiz, nos hemos traído del trabajo, de la escuela, un lápiz, una goma, alguna cosa que no es nuestra, y eso se llama robo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿eh? Entonces, el pecado fue transmitido a través de Adán y Eva a nosotros. ¿Y qué significa pecado? Pecado viene de la palabra griega amartía, ¿sí? Amartía, que significa errar al blanco. Es decir, esto quiere decir que nadie puede llegar a ser perfecto, o a llegar a ser santo, o a no cometer pecado. Por eso se dice que es errar al blanco, ¿sí? Nadie puede ser santo por sí solo. Nadie puede llegar a la santidad en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque todos nosotros erramos al blanco. Todos nosotros erramos a la santidad, ¿sí? Nadie puede ser santo en sus propias fuerzas, porque diario tenemos un mal pensamiento, un mal deseo, una mala palabra, ¿verdad? Y eso es pecado. Entonces, por más que nosotros querramos ser santos, ser perfectos, no lo vamos a poder hacer, porque ya nuestra naturaleza es pecaminosa. También es la palabra griega parábasis, así como se escucha, parábasis, y significa traspasar una línea prohibida, ¿sí? Y todos nosotros hemos violado, ¿sí?, los límites de la ley de Dios, ¿sí? Dios nos prohíbe ciertas cosas y nosotros las violamos, ¿sí? Dios nos dice: no robarás, no matarás, no usarás el nombre de Dios en vano, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y son leyes que Dios nos pone, límites que Dios nos pone, y nosotros los violamos diariamente, ¿eh? Diariamente nosotros estamos violando esas leyes, y nosotros podemos ver que nadie de nosotros puede llegar a cumplir las leyes de Dios. Nadie, ¿sí? Todos fallamos, ¿sí?
Y en primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. El pecado infringe la ley de Dios, ¿sí? Pecado significa infringir las leyes de Dios. ¿Sí? Todos nosotros infringimos esas leyes. Nadie de los seres humanos puede llevar a cabo toda la ley de Dios. Todos esos mandamientos nadie lo puede hacer, ¿sí? Todos fallamos, todos pecamos. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios quisieron llevar a cabo esas leyes, pero nadie pudo. Nadie pudo. Entonces, por eso es lo que significa el pecado. Errar al blanco o traspasar la línea prohibida que son las leyes. Amén. Entonces, es por eso que hay pecado, es por eso que no hay pecado que sea grande o que sea pequeño. Pues todo pecado, ¿sí?, es pecado. Para Dios no existe pecado grande ni pecado pequeño, ¿verdad? Sino para Dios el pecado es pecado. Quizás nosotros podemos decir: es que yo no he matado, es que yo no he robado un banco. No importa. Pero te has robado una pluma, te has robado una fruta del mercado, has mentido a tu mamá, has mentido al abonero, ¿verdad? Y eso se llama pecado, ¿sí? Entonces nosotros, para Dios no hay pecado grande y pecado chico. Para Dios el pecado es pecado. La única diferencia del pecado son las consecuencias. Las consecuencias. Entonces, depende de tu pecado, van a ser tus consecuencias en esta tierra, ¿sí? No es lo mismo cometer adulterio físicamente, o sea, hacerlo físicamente, a cometer adulterio en la mente. Son dos tipos de pecado. Cada pecado tiene su consecuencia. Y la consecuencia más grave no es el pecado en la mente, sino el pecado físico, ¿sí? No es lo mismo robar, no es el mismo castigo al que roba, al que miente. Entonces podemos ver que el pecado es pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace ser enemigos de Dios, ¿sí? Sea grande o sea pequeño, porque el pecado es pecado. Entonces nosotros podemos ver que el pecado es pecado, hermanos, ¿sí? Yo escuché un ejemplo acerca de esto del pecado, y este varón ponía este ejemplo. Él decía que había una competencia de 3 hombres que iban a cruzar un río, lo iban a brincar para llegar a la presencia de Dios. Y dice que había un hombre, ¿verdad?, que era atleta y participaba en saltos. Y dice que ese hombre corrió, brincó el río, no alcanzó a llegar al otro lado, cayó al río y se ahogó. Después sigue el segundo hombre, y este hombre era un amateur, una persona que no era atleta, pero estaba queriendo ser atleta. Hace la misma acción, quiere brincar el río, no alcanza a llegar, cae al río y se ahoga. Y después sigue una persona que no es atleta, que es un ser humano común y corriente. Quiere también llegar al otro lado del río, a la presencia de Dios. Dice que él se lanza y corre. No llega como a unos 2 metros, cae al río y se ahoga. Y la pregunta es: ¿quién se ahogó más? Todos se ahogaron igual, ¿verdad? Así es como el pecado. ¿Quién pecó más, el que robó el banco o el que robó una goma? El pecado es pecado, ¿sí? Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado. Así te hayas robado una goma, así hayas robado un banco, para Dios tú estás destituido de su presencia y mereces el castigo. Amén. Entonces,
Por eso es que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado nos lleva al infierno. Así hayas robado una sola goma o así hayas robado 1000 bancos. El pecado nos condena. El pecado nos lleva al castigo eterno. Amén. Entonces, eso es lo que significa el pecado, hermanos, ¿sí? Entonces, la diferencia de los pecados no es la cantidad o la dimensión, sino es las consecuencias, ¿sí? Y uno de los pecados que tienen peores consecuencias es el pecado sexual y el pecado de la incredulidad, que nos llevan a grandes consecuencias. Amén. Entonces, cuidémonos de no hacer ese tipo de pecados, porque son aquellos pecados con los cuales pagamos grandes consecuencias, ¿sí? El adulterio te lleva a perder a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Te lleva a perder muchas cosas. La incredulidad lo mismo, te lleva a perder, ¿verdad? Los milagros de Dios, ¿verdad? La incredulidad te lleva te roba la paz, ¿verdad? La incredulidad te lleva a no crecer, ¿sí? Entonces vemos las consecuencias de estos pecados, ¿sí? Entonces, hay pecados grandes y chicos, ¿no? Pecado es pecado, la única diferencia es las consecuencias. Amén. Vamos a ver el tercer punto. El pecado es ¿qué? Progresivo. Vamos a entender que el pecado es progresivo. ¿Por qué es progresivo? ¿Por qué decimos que es progresivo? Porque el pecado, ¿verdad?, lo cometió un solo hombre, que fue Adán y Eva, ¿sí? O Adán, ¿sí? Y ahora todos lo cometemos. Ellos lo cometieron de una sola forma y ahora lo cometemos de muchas formas. Es por eso que el pecado se le dice que es progresivo, va en aumento, ¿sí? Pecamos más y más y más. Vamos a ver la gravedad del pecado, ¿sí? ¿Qué tan grave es el pecado? El pecado tiene que ser castigado, ¿ah? Porque Dios aborrece el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque Dios es santo. Entonces, el pecado no es cosa de juego. El pecado es algo serio, es algo que Dios aborrece. Y lo podemos ver en la prueba angelical. Cuando los ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios, Dios los echó de su presencia. Y dice que a muchos están encarcelados, ¿verdad? Entonces vemos que Dios los sacó del cielo a esos ángeles que pecaron. Ya no les permitió estar en el cielo y los sacó de su presencia. Cuando se convirtieron ahora en demonios, en ángeles caídos, ¿sí? Entonces vemos que el pecado tiene que ser castigado. Estos ángeles fueron castigados, fueron echados de la presencia de Dios, perdieron sus privilegios que tenían con Dios. La prueba humana, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, también fueron desechados de la presencia de Dios, ¿sí? Dios no les dio esa oportunidad, ¿verdad? Podemos ver también en la prueba humana, ¿sí?, el diluvio universal, ¿sí?, que por causa del pecado Dios tuvo que acabar con toda la humanidad. Nada más se salvaron 8 personas, Noé y su familia. ¿Qué tan grave es el pecado que Dios desapareció de la faz de la tierra a toda la humanidad y nada más dejó a 8 personas? Vemos la gravedad del pecado, todo lo que ocasiona el pecado. Vemos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que era tan grande el pecado en esa ciudad que Dios arrasó con niños, viejos, jóvenes por el pecado. Entonces podemos ver que el pecado es grave para Dios, ¿sí? Es grave. El pecado no es cosa de juego. El pecado tiene una gran consecuencia y es Dios lo tiene que castigar. Dios tiene que castigar esa desobediencia. Dios tiene que castigar a aquel que quebranta sus leyes, ¿sí? Porque Dios es santo y Dios es justo. Y vemos la prueba divina, que la vemos en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Él fue llevado a la cruz por nuestros pecados, siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, fue llevado a la cruz por nuestros pecados, por todos los pecados. Siendo el Hijo de Dios, Dios no le perdonó esos pecados que le fueron dados a él. No es que él era pecador, no. Él cargó con nuestros pecados. Y por causa de nuestros pecados, fue llevado a la cruz y recibió ese castigo. Amén. Entonces podemos ver que Dios no pasa por alto el pecado. Siendo Jesús su Hijo, tuvo que castigarlo. Ahora contimás a un pecador. Jesús era santo, era sin pecado, era sin mancha, pero Él cargó nuestros pecados y por causa de nuestros pecados, Él fue a la cruz. Amén. Podemos ver que también el pecado es tremendo, que fue creado el infierno como lugar de castigo para los pecadores. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Y ahí va a ir todo aquel pecador. ¿Sí? Entonces vemos que el pecado no es cosa de juego, hermanos. El pecado tiene que ser castigado. ¿Sí? Nuestras faltas que cometemos día a día tienen que ser castigadas. Y vamos a ver que hay dos tipos de juicios. ¿Sí? ¿Cómo nos enjuicia Dios por causa del pecado? Por causa del pecado Dios tuvo que juzgar al hombre. ¿Sí? Y ahí vemos que hay un juicio abierto y un juicio cerrado. ¿Cómo juzga Dios? Con un juicio abierto. ¿Cuál es el juicio abierto? Le da la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Pecaste, fallaste, pero dice el Señor, pero si te arrepientes y reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo perdono todos tus pecados. Entonces el Señor, ¿verdad? En el primer juicio abierto, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Sí? Y eso lo vemos en la humanidad, que Dios nos está dando esa oportunidad de arrepentirnos. ¿Sí? Y juicio cerrado. ¿Qué es el juicio cerrado? Donde Dios no le da oportunidad al pecador de arrepentirse. Y eso lo podemos ver con los ángeles, que ya vimos los ángeles caídos. Lo vemos en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Pecaron y murieron automáticamente. Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse, sino automáticamente, ¡pum!, los llevó a juicio. Entonces, ¿por cuál de los juicios quieres ser juzgado? ¿Por juicio abierto o por juicio cerrado? Si tú en esta noche estás viendo esta enseñanza y no te has arrepentido de tus pecados y no has aceptado a Jesús como tu Señor, es que Dios te está dando la oportunidad de enjuiciarte, ¿verdad?, con juicio abierto. Dios te está dando la oportunidad que esta noche tú te arrepientas, tú pidas perdón y te vuelvas a Él a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Y es lo que pasó con nosotros. Nosotros, Dios nos dio esa oportunidad y la aceptamos. No la dejamos ir. Y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, vemos que todo pecado merece castigo, ¿sí? Todo pecado va a merecer castigo. Y uno de los castigos es el pecado natural, ¿sí? Que son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que nadie se salva de esas consecuencias y esas consecuencias se pagan en esta tierra, ¿sí? Hay gente que dice que en esta tierra se pagan todos los pecados, sí, pero es el pecado, el castigo del pecado natural, ¿verdad? Si yo robo y voy a la cárcel, estoy pagando mi consecuencia, ¿verdad? Si yo adultero y me cacha mi esposa, se deshace mi familia, me abandona, me quita la mitad de mi sueldo, son las consecuencias de mi pecado. Y esas son consecuencias naturales, las que seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, todos vamos a pagar ese castigo natural, que son las consecuencias del pecado. Pero viene el otro castigo, que es el castigo divino. Es cuando Dios va a juzgar
al pecador, ¿sí? Es el castigo definitivo, ¿sí? El cual nos va a llevar a esa morada eterna. A ese lugar de castigo eterno o a ese lugar de vida eterna con Dios. ¿Sí? Entonces vemos que Dios tiene que castigar el pecado y hay dos tipos de castigos. El castigo natural, que son las consecuencias del pecado, y el castigo divino, que es el pecado definitivo, ¿sí? Donde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Y eso es esa oportunidad que Dios nos da en esta vida. En esta vida, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para el perdón de nuestros pecados. Porque ya de muerto ya no hay oportunidad, hermano. ¿Sí? Cuando tú te mueras ya no vas a tener oportunidad. Y lo podemos ver, ¿verdad? En la parábola de Lázaro y el rico y el mendigo. El rico y el mendigo, podemos ver esa parábola. ¿Sí? Que ya de muerto, ya el rico ya no tuvo oportunidad. Él quiso salirse de ese lugar de tormento y ya no pudo. ¿Sí? Entonces, tenemos esta bendita oportunidad esta noche. Ahorita con lo que estamos pasando, ¿verdad? Con esta pandemia, con estos tiempos de muerte, ¿sí? Con estas situaciones difíciles de violencia, de narcotráfico que está pasando el país y otros países. ¿Quién nos asegura que mañana vivamos? Nada. Nada, hermanos. Entonces, Dios nos da esa oportunidad de ponernos a cuentas. ¿Sí? De ponernos a cuentas con Él. Y que no paguemos, ¿verdad? Nosotros nuestros pecados. El pecado no tiene perdón, ¿sí? Pero tiene perdón. ¿Cómo está eso que el pecado no tiene perdón, pero tiene perdón? Lo vamos a explicar, ¿sí? El pecado no tiene perdón porque tiene que ser castigado, ¿sí? El pecado tiene que ser castigado. Que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la separación de Dios eternamente. Entonces, el pecado no tiene perdón, tiene que ser castigado, ¿sí? Pero tiene perdón cuando otro que es inocente muere o paga las consecuencias del pecado por ti o por mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salvación para todo pecador? Si yo como pecador voy a ser juzgado por Dios y tengo que sufrir el castigo de mi pecado. Pero Dios nos ofrece, ¿sí?, un camino al perdón de los pecados. Y ese camino, dice la palabra de Dios, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El camino que Dios construyó para el perdón de nuestros pecados se llama Cristo. Es el único camino, no hay más caminos. No hay más caminos, hermanos. Es el único camino. Cristo Jesús es el único camino para el perdón y salvación. Amén. Entonces podemos ver que el pecado no tiene perdón, pero sí tiene perdón. Vuelvo a repetir, ¿sí? No tiene perdón porque tiene que ser castigado, pero tiene perdón cuando alguien recibe el castigo por ti. Y tú ya no recibes ese castigo, lo recibe aquella persona que está sacrificándose por ti. Y lo podemos ver en Adán y Eva cuando ellos pecaron, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, Dios tuvo que matar a dos animalitos inocentes para cubrir su desnudez de Adán y Eva y poder cubrir su pecado. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados o fueran cubiertos, ¿sí?, el hombre tenía que sacrificar un animalito inocente y perfecto para que Dios le pudiera perdonar sus pecados, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios
de animales. Si yo robaba, según el tamaño del pecado, según el pecado, era el sacrificio que tú tenías que hacer para que te fueran perdonados tu pecado. Para que no recibieras el castigo por tu pecado, tú tenías que llevar, según el tamaño, según el pecado, el animalito que Dios había puesto por requisito. Eran palomas, eran ovejitas o eran toros, ¿verdad? Entonces, según tu pecado, era el sacrificio. Y cada año se sacrificaba animales para el perdón del pecado de todo el pueblo de Dios. Entonces, para que nuestro pecado sea perdonado, alguien tiene que sufrir las consecuencias que merecía mi pecado. Y ese camino, vuelvo a repetirnos, se llama Jesucristo. Jesucristo es el antídoto para esta enfermedad llamada pecado. Jesucristo es el antídoto para la enfermedad llamada pecado. Y eso lo vemos en Juan 3:16. Dice la bendita palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito para el perdón de los pecados. Jesús nos salva del castigo eterno. Ese castigo que tú y yo merecíamos, Él ya lo pagó en la cruz. Él ya lo llevó en la cruz. Lo podemos ver con una historia que les voy a contar. Dice que había un rey que gobernaba una ciudad. Y dice que llegaron uno de sus subalternos y le dijeron: rey, se están perdiendo muchas cosas. Alguien está robando cosas de las casas. Y el rey le pregunta: ¿cuál es el castigo para el robo? 10 azotes, rey. Bueno, pues para que ya no sigan robando, vamos a aumentar el castigo. Vamos a subirlo a 100 azotes. Para aquella persona que se está robando, lo piensen 2 veces. Y dice: ok. A la semana llegan sus subalternos y dicen: rey, se siguen robando las cosas. Bueno, pues quedamos en eso. 100 azotes. Cuando agarren al que está robando las cosas, 100 azotes. A la semana que sigue, llegan al rey. Ya agarramos a la persona que se está robando las cosas. ¿Qué hacemos, rey? Lo que dice la ley. 100 azotes. 100 azotes. Dice: pero ¿sabes qué, rey? Aquella persona que está robando las cosas es tu madre, es tu mamá. Y como el rey era un rey justo y recto, dice: bueno, pues yo no puedo infringir la ley porque soy un rey justo. Y si él robó, y si ella robó, merece el castigo. Preparen todo para darle los 100 azotes. Y sus subalternos dicen: ¿cómo es posible que vayas a azotar a tu mamá? Es que soy un rey justo y tengo que castigar el pecado. Aunque sea mi mamá, la tengo que castigar. Dice: bueno, prepararon todo, ataron a su mamá de manos y estaba el verdugo para azotarla y se le quedaba viendo al rey. ¿Lo hago o no lo hago? Le dice el rey: a la orden de 3, 100 azotes. Y dice el verdugo: bueno, si tú lo dices. Y le dice: 1, 2 y 3. Y cuando el verdugo iba a dar el primer azote, dice que el rey agarró y cubrió a su mamá. Y el verdugo como que se detuvo y le dijo al rey: 100 azotes, 100 azotes. Y dice que el verdugo le dio los 100 azotes al rey. La mamá no recibió el castigo, el que recibió el castigo fue el rey. Eso fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Él recibió ese castigo que merecíamos por nuestro pecado. Él recibió ese castigo.
Él se dio por nosotros a través de Cristo Jesús. Ese castigo que tú y yo merecíamos, Cristo Jesús ya lo pagó en la cruz. Cristo Jesús ya lo pagó en la cruz. Es por eso que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino a la salvación. Él es el camino a la vida. ¿Sí? Y vemos que dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino para el perdón de los pecados, el único camino para quitarte el castigo eterno, se llama Cristo. Él es el único antídoto para esta enfermedad llamada pecado. A través de Cristo Jesús son perdonados todos nuestros pecados. A través de Cristo Jesús, Dios nos declara santos, nos declara justos, ¿sí? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, que así como por un hombre entró el pecado, así por otro hombre somos justificados. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Sí? Que así como por Adán y Eva nosotros fuimos hechos pecadores, porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Yo no me emborracho porque porque quiero ser pecador, no. Yo me emborracho porque soy pecador. ¿Sí? Yo miento. ¿Sí? El pecado no me hace pecador, sino yo soy pecador, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros nacemos pecadores. Es nuestra naturaleza. Y siempre vamos camino al mal. Siempre buscamos el mal. ¿Cómo lo podemos ver? Con un niño pequeño. Ya nace con ese pecado. Un niño pequeño, 2, 3 años, ponlo con otro niño y ponles juguetes y vas a ver si no se van a pelear por los juguetes. Vas a ver si va a haber envidia si no le va a querer prestar su juguete. Vemos que todos nacemos con esa tendencia de hacer el mal. ¿Sí? Entonces, el único antídoto para el pecado se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús. No hay otro antídoto, no hay otro camino, no hay otra forma de la cual Dios nos pueda perdonar nuestros pecados. No hay otro camino del cual el Señor pueda justificarnos y santificarnos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que así como por Adán somos pecadores, por Cristo también somos santos. ¿Qué nos transmitió Adán? Su pecado. ¿Qué nos transmite Jesús cuando aceptamos el sacrificio de Cristo para nuestra vida? Su santidad, ¿sí? Entonces, vemos que ese sacrificio de Jesús nos lleva a la justificación, ¿sí? Es decir, somos justificados, hermanos, somos justificados. Es decir, soy salvo, soy libre del pecado, soy libre del castigo del pecado. Y eso lo vemos en Romanos 5:1. Ya no lo vamos a leer porque ya no tenemos tiempo. Entonces, Jesús nos lleva a la justificación, ¿sí? Por Cristo me es quitado el castigo del pecado. Por Cristo todos mis pecados son perdonados. Eso se llama justificación. Soy justo delante de Dios, pero no porque yo sea bueno, sino porque Cristo llevó mis pecados. Nos santifica, ¿sí? Nos santifica, eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:3, no lo vamos a leer porque ya nos alcanza el tiempo. 1 Tesalonicenses 4:3, vemos que ahí dice que el Señor nos santifica. Y hay dos tipos de santificación, la posicional y la experimental. ¿Cuál es la posicional, hermanos? ¿Sí? La santificación significa santo, es decir, que ante Dios somos santos. Y santo significa apartado. Entonces la posicional es cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco que soy pecador y le pido perdón a Dios y acepto el sacrificio de Cristo Jesús para que Él pague por mis pecados.
En ese momento soy justificado, pero también soy santificado. Ahora soy ante Dios una persona santa, es decir, santificada. No es que sea buena, no es que ya no peque, sino por causa de Cristo Jesús me es imputada su santidad a mi vida. Ahora ante Dios soy santo, soy santificado por Cristo Jesús. Esa es la santificación posicional. ¿Y cuál es la santificación experimental? La santificación experimental es la que voy obteniendo como voy caminando con Cristo, ¿sí? Voy muriendo al pecado y a la carne, me voy transformando poco a poco a la imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? Entonces, esa es la santificación experimental, ¿sí? La que voy obteniendo en el caminar con Cristo. Él me santifica, ¿sí? Y esa es la santificación experimental. Cuando yo en este proceso, porque es un proceso, la santificación experimental, que poco a poco vamos dejando el pecado. Poco a poco voy dejando las borracheras, poco a poco voy dejando de mentir, poco a poco voy dejando de robar, poco a poco voy dejando de maltratar a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la santificación experimental. Y esta santificación experimental es la que vamos a llevar toda la vida, ¿sí? Hasta que moramos, hermano, ¿sí? Hasta que moramos, vamos a ir en ese proceso de santificación, ¿sí? Vamos a comparar la justificación y la santificación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros a través de Cristo. Y la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Amén. Entonces, la justificación es lo que Dios hace por nosotros, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros, y la santificación es lo que Dios hace en nosotros, que nos va santificando, nos va limpiando, nos va haciendo más a la imagen de Cristo Jesús. La justificación es un hecho pasado que Dios hizo en la cruz, ¿sí? La justificación es un hecho pasado que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y la santificación es un proceso que Dios hará en el creyente hasta el último día de su vida. Toda la vida vamos a ir siendo santificados. En el primero me declara justo y en el segundo me transforma para ser justo. ¿Sí? Entre más me santifique, hermanos, más poder vamos a tener sobre el pecado. Sobre el pecado, hermanos. Entre más yo vaya dejando de emborracharme, entre más vaya dejando de decir malas palabras, entre más vaya dejando el adulterio, los vicios, entre más me vaya apartando más para Cristo, más débil se vuelve el pecado en nuestra vida. Entonces podemos ver que la paga del pecado es muerte, hermanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Las consecuencias del pecado son tremendas y nadie nos las va a quitar. Ya vimos que hay consecuencias naturales y consecuencias divinas. Las naturales son las consecuencias en esta vida, y la divina es el castigo eterno que Dios nos va a dar. Entonces acabamos con esta clase, hermanos, y vemos que el único antídoto para el pecado se llama Cristo Jesús. Santifiquémonos día a día más y más, hermanos. Santifiquémonos más. Dios nos está dando esta oportunidad esta noche de ponernos a cuentas, de que nos santifiquemos día a día más. Que día a día más nos parezcamos a Cristo. Que acabando este año digamos, pude vencer la pornografía, pude vencer el vicio, pude vencer el cigarro, pude vencer las borracheras. Porque la voluntad principal
que tiene Dios para nosotros es que seamos santificados, que seamos santos. Si tú te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La principal voluntad de Dios en tu vida y en mi vida es que seamos santos. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Es la primer voluntad de Dios en nuestra vida, que podamos ser santos, que podamos caminar en santidad. Si no caminamos en santidad, si no vivimos en santidad, difícilmente Dios nos va a revelar la voluntad personal en nuestra vida. Porque lo primero que Dios quiere es que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado, que dejemos todo mal. Entonces, vamos a orar esta noche, vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. No fue una predicación, sino fue una enseñanza acerca del pecado. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Padre, porque tú me has justificado, me has hecho justo, has perdonado mis pecados. Me has librado del castigo eterno en el infierno a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque me dices esa oportunidad de arrepentirme, de pedirte perdón por mis pecados y reconocer que por más que yo quiera ser santo, no lo voy a poder hacer porque día a día pecamos. Y reconocer que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados. Gracias, Señor, por haber llegado a mi vida y a la vida de mis hermanos que están oyendo. Ayúdanos, Padre, a santificarnos día a día más y más, papá. Lávanos, Padre, con tu palabra. Ayúdanos a tener ese dominio propio sobre el pecado, Señor. A dejar todo pecado de nuestra vida, Señor. A dejar esos malos pensamientos, a dejar esa mala forma de pensar, de hablar, Señor, de actuar. Perdona, Señor, esta noche todos nuestros pecados, Señor. Porque tu palabra dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Porque tú conoces todos nuestros pecados. Tú conoces todo aquello que hacemos en lo oculto, Señor, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Tú lo conoces. A ti nadie te puede engañar, Padre. Jovencita, jovencito, Dios conoce tus pecados. Jovencita, Dios conoce cuando te dejas manosear por tu novio. Jovencito, Dios conoce la fornicación que estás viviendo en tu vida. El adulterio que estás viviendo como persona casada. Esta noche el Señor nos pide que nos pongamos a cuentas con Él. Que le pidamos perdón, que no ocultemos más nuestro pecado, que abandonemos más nuestro día a día más todo pecado. Y en esta hora, Padre, te pedimos perdón, Padre. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todos esos vicios, esos malos pensamientos, esos malos deseos, perdónanos, Señor. Esa avaricia, ese orgullo, Padre, perdónanos. Y límpianos más, santifícanos más, Padre, para que podamos parecernos más a Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el que vive y reina para siempre. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues tenemos un anuncio, ¿verdad?, que nos hizo llegar nuestra pastora. Ya no va a ser necesario que tú te puedas escribir en la página para asistir los días domingo al culto. Ya no va a haber la inscripción, ¿verdad? Ahora aquel que quiera ir ya no va a necesitar inscribirse.
¿verdad? Para poder ir al culto. Ahora va a ser, ya no hay inscripciones, ya usted vaya con libertad, ¿verdad? Vaya con libertad. Ya no tiene que inscribirse por internet. Ya como vaya llegando le van a ir anotando su nombre. Y ¿por qué? Porque hay suficiente cupo para aquellos que quieran asistir el culto el día domingo. Entonces, hermanos, los esperamos el próximo domingo, ¿verdad? A las 11 de la mañana, ¿sí? Los esperamos. Gócese con nosotros en la presencia del Señor. Los invitamos, hermanos. Y síganse cuidando mucho, hermanos, síganse cuidando. No bajemos la guardia, ¿verdad? Se ven en las noticias que viene el segundo brote, ¿verdad? De la epidemia. Entonces, cuidémonos, no bajemos la guardia. Sigamos tomando todas las precauciones, el cubrebocas, lavado de manos en nuestra casa, en el trabajo, ¿verdad? No tentemos a Dios, hermanos. Hagamos lo que nos corresponde y Dios hará lo imposible, hermanos. Entonces, hermanos, que Dios los cuide, que Dios los guarde y que Dios reprenda toda obra del enemigo sobre sus vidas. Toda enfermedad y todo contagio sea reprendido en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.